Hola, buen día. Hoy día le vengo a explicar uno de los problemas complementarios del libro de Física General de la serie Young. Capítulo 1. Rapidez, desplazamiento y velocidad. Introducción a los vectores. Problema 1.22. Desde el centro de una ciudad, un vehículo viaja hacia el este durante 80 kilómetros. Y luego da vuelta al sur durante otros 192 kilómetros hasta que se le acabe la gasolina. Determinar el desplazamiento del automóvil detenido desde el centro de la ciudad. Entonces tenemos los datos. Hemos denominado vector A el primer recorrido, que viene siendo los 80 kilómetros al este, y como vector B, como un segundo vector, los 192 kilómetros al sur. Entonces, para sumar vectores tenemos tanto el método gráfico como el método analítico. Para el método gráfico tenemos el método de punta a cola o del polígono, y también este otro método gráfico, método del paralelogramo. Y para el método analítico tenemos el método de los componentes para sumar vectores. Entonces vamos a resolver este ejercicio aplicando estos tres métodos. Vamos a la resolución. Vamos a necesitar los datos, y como primer método gráfico viene siendo el método del polígono, sería de la siguiente manera. Dibujamos el plano cartesiano: norte, sur, este, oeste, y dibujamos desde el punto de inicio, viene siendo desde el punto 0, dibujamos el primer vector. Dice que va a 80 kilómetros al este. Dibujamos desde aquí hasta 80, ya que va a dirección este, y aquí mismo hemos colocado 80, representando que de este punto a este otro punto hay 80 kilómetros. Y el método del polígono, del punto final del primer vector inicia el segundo vector, viene siendo nuestro vector B. Desde este punto trazamos 192 kilómetros al sur, sería de este punto hacia el sur. Medimos con una regla y aquí está, hasta acá. 292 está señalado desde este punto hasta este otro punto, hacia la dirección sur. Una vez que tengamos los dos vectores dibujados, debemos trazar la resultante desde el punto de inicio hasta el punto donde terminó el último vector, que viene siendo el vector B de los 192 kilómetros. Trazamos desde este punto hasta este otro punto, y midiendo con una regla tenemos una resultante de 208 kilómetros, y con un graduador de este punto hasta este otro punto tenemos los 67 grados. Entonces este método del polígono lo podemos resolver cuando tengamos dos o más vectores. En este caso solo hemos tenido dos vectores que nos da el enunciado. Para el segundo método tenemos lo siguiente: el método del paralelogramo. Este consiste, solo lo podemos aplicar cuando tengamos dos vectores. Ya con tres vectores ya no lo podemos realizar. Ya tenemos que realizar el primer método, que viene siendo el polígono. Para este método debemos, de partir del punto de inicio, debemos trazar los 80 kilómetros al este. Viene siendo desde este punto hasta este otro punto, sería 80. El segundo vector ya no iniciaría de punto, sino que inicia desde el punto 0. Trazamos los 192 kilómetros al sur. Sería de este punto hasta donde llegue los 192 kilómetros hacia el sur. Una vez que tengamos los dos vectores, debemos hacer el método del paralelogramo, que viene siendo proyectar este mismo vector como imaginario, una línea imaginaria. Igualmente esta línea tiene 80 kilómetros
y de este otro punto proyectar los 192. Una vez que tengamos proyectado las líneas, desde el punto de inicio trazamos una diagonal. Esta diagonal que vemos aquí hasta que intersecte. En este caso intersecta en este punto y se mide con la regla y verán que da los 208 kilómetros. Y con un graduador, pues de este punto yendo hasta este otro punto, verán que tendrán los 67 grados. Bueno, este método, como le dije anteriormente, solo se puede aplicar cuando tengamos dos vectores. Si tenemos tres vectores, ya no se puede aplicar este método y tenemos que recurrir al método del polígono para una solución gráfica. Para una solución analítica tenemos el tercer método, que viene siendo el método de los componentes para sumar vectores. Para este método tenemos, con los componentes conocidos, tenemos el componente de 80 kilómetros y el componente de 192 kilómetros. Este sería el componente X, por ser el primer vector. Y el componente Y sería el segundo vector, que viene siendo los 192 kilómetros. La magnitud de la resultante se determina mediante la siguiente fórmula. Viene siendo la magnitud de la resultante, que es igual a la raíz cuadrada de la componente de X al cuadrado más una componente Y al cuadrado. La componente X viene siendo los 80 y la componente de Y viene siendo los 192 kilómetros. Entonces, reemplazando los valores de nuestra fórmula, tenemos lo siguiente: R igual a la raíz cuadrada de 80 elevado al cuadrado más 192 elevado al cuadrado, y resolviendo esta raíz cuadrada más los cuadrados y después la suma, tenemos que nuestra resultante es igual a los 208. Este viene siendo el módulo, lo mismo que habíamos visto en el método gráfico de la resultante. Y para hallar el ángulo en dos dimensiones, el ángulo de la resultante con el eje X se encuentra a partir de la relación. Una relación viene siendo 192 dividido para 80. Viene siendo esta fórmula. Viene siendo una función trigonométrica. El tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido para el cateto adyacente, como vimos en la figura, donde esta R sub Y viene siendo la componente Y, y como habíamos dicho anteriormente, la componente Y viene siendo los 192 y el componente X viene siendo los 80. Entonces, reemplazando en nuestra fórmula y también despejando el ángulo, porque este es para hallar el ángulo de nuestro resultante, hay que pasar este tangente al otro lado de nuestra fórmula, que viene siendo el arco tangente. Tenemos lo siguiente: el ángulo de la resultante es igual al arco tangente de 192 dividido para el 80. Entonces, resolviendo esta operación, tenemos lo siguiente: el ángulo de la resultante es igual a los 67.38 grados. Bueno, este sería el módulo, que viene siendo los 208, y el ángulo, que viene siendo 67.38 grados. Este sería el resultado del ejercicio. Lo hemos resuelto de los tres métodos: el método gráfico, que viene siendo el método del polígono y el método del paralelogramo, y el método analítico, que viene siendo este método de los componentes para sumar vectores. Hemos aprendido tres subtemas. Hemos aprendido a sumar los vectores, un poco de funciones trigonométricas, en este caso la función del tangente. Hablamos sobre los componentes de los vectores, que vienen siendo una componente X y una componente Y. Espero que les haya gustado el video y nos vemos para la próxima.